Te saluda tu hermana Karen Paguada y estás en tu programa Antes Era y Ahora Soy. Te invitamos a que te quedes ahí donde estás, quietecito, quietecito, porque Dios tiene una palabra para ti. Y sabemos que el Señor, su poder, se manifestó de diferente manera en este testimonio. Es por eso que decimos, Señor, gracias. Gracias porque tu poder es grande y tu plan, increíble como tomamos caminos que no son los tuyos, Señor, pero tú nos traes de nuevo al camino y a tu propósito, a lo que tú tienes para cada uno de nosotros, a la asignación que tú tienes para nosotros. Es por eso que le damos la bienvenida y le decimos, Señor, gracias. Tu poder es infinito, tu brazo no tiene límite, tu amor está sobre cada uno de nosotros. Así que le bendecimos. Bienvenidos a su programa. Siéntese, traiga a un joven, a un caballero, a una dama que esté ahí a su lado y sepa que necesita una palabra de parte de Dios. Invítelo para que su vida sea transformada. Así que no se mueva, no se mueva. Le bendecimos. Gracias a todos los que están ahí por las diferentes frecuencias. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros cada día con aliento del cielo. Le bendecimos, Mari. Dios te bendiga. ¿Cómo estás hoy? Aleluya. Pues aquí estamos una vez más agradecidas con el Señor y buscando algo nuevo que Dios tiene para nosotros. Es tan importante saber que Dios tiene cuidado de nuestras vidas de tal manera que cada día nos puede dar y nos puede proveer de lo que necesitamos nosotros en este día. Y yo sé que muchas vidas van a ser confrontadas y muchos corazones van a ser alineados de acuerdo al propósito de Dios que tiene para nosotros. Así es de que le damos las gracias a usted que ya está en sintonía. Le agradecemos que ponga ahí comparta la transmisión, tal vez en su grupo de WhatsApp o simplemente súbanla, péguenla en el muro de cualquiera de sus redes sociales y que alguien vaya y llegue y lo vea y pueda ser edificado. También usted que tiene familiares fuera del país, fuera de su país, donde usted se encuentre, siempre dele nuestra dirección en la carretera cibernética, que es la www.alientodelcielo.com. No importa que usted no esté dentro de Kansas City, no importa que usted no esté dentro de Estados Unidos, donde quiera que usted esté, usted se puede conectar a esta dirección electrónica y ahí puede encontrar todo lo que Radio Aliento le ofrece a través de lo que ha puesto el pastor, el Señor en manos de nuestros pastores. Y ellos van a poder, usted va a poder ser partícipe de todas las cosas que Radio Aliento ya está poniendo en las manos del pueblo de Dios, donde quiera que se encuentre, porque es importante saber que aunque estemos en una situación diferente, en una región diferente, Dios nos va a dar algo a nosotros en específico para que nosotros podamos ser alimentados en este día, no importa dónde estemos. Así es de que haga el clic ahí, comparta la transmisión, dele a conocer a la gente dónde nos puede encontrar y que vayamos creciendo. Wow, Mari, qué increíble, Mari. Es impresionante lo que tú acabas de decir y me uno. Comparta, porque yo sé que este testimonio va a liberar a muchas personas. Sí. Y yo le decía en la mañana a Mari, si usted ya fue libre, ayudemos a otro a que también lo sea. Así es. No quedemos solo nosotros con esa libertad, porque Mari, tu herencia es tuya. Sí. La mía es mía. Así es. Hay tantas herencias ahí en el waiting porque no han sido reclamadas, porque la persona todavía está a la orilla de la carretera, en alguna orilla. Así que tenemos que levantar a ese soldado que está caído, mi hermano. Comparta los testimonios, todo lo que está pasando aquí en Aliento del Cielo. El Señor lo tiene para esta hora, para este momento, para esta fecha, para este día. Así que, Mari, bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Y a ti, gracias por estar con nosotros. Es un privilegio tenerte. Desde antemano te digo que los jóvenes siempre han dado unas cátedras increíbles a la vida de nosotros como adultos. Así que te bendecimos. Queremos que te presentes. Dinos quién eres, de dónde tú eres. Preséntate. Amén. Mi nombre es Dayan Lugo. Yo nací en Cuba. Tengo 33 años de edad. Y bueno, estamos aquí sirviéndole al Señor por su misericordia. Amén, Dayan, gracias por estar con nosotros. Te bendecimos de antemano, te bendecimos. Estábamos hablando algunas cosas afuera del micrófono y yo sé que Dios tiene un plan en tu vida increíble. Amén. Solo eso vamos a adelantar porque sabemos que debemos primero comenzar. ¿Cómo fue tu niñez? ¿De dónde? ¿Cómo naciste? Cuéntanos para entender tu historia. Bueno, yo nací por allá por 1990 en Cuba, en Villa Clara. De una familia disfuncional. Mi papá, él tenía otra esposa,
pero él era camionero y se conoció con mi mamá. Él vivía en Placeta y mi mamá en Santa Clara. Y bueno, se conocieron y me tuvieron fuera del matrimonio de mi papá. Cuando mi mamá se entera, mi mamá lo deja y él le dice que me aborte, que se saque al niño. Entonces, bueno, por ahí empezó la cosa. Wow. Podríamos decir que Dayan no fue un niño deseado. Por mi mamá sí. Por tu mamá sí. Sí, pero mi papá a primera instancia dijo eso. Después cuando yo nací, él sí me quiso y él sí se ocupó de mí hasta donde él pudo. En el lugar también donde nací, en el hospital ese, se regó una bacteria llamada meningoencefalitis bacteriana. Y habíamos 4 niños ahí y todos la tomamos, sí. 2 niños se murieron ahí al momento. Una niña quedó con secuelas y al año murió. Y yo fue el que quedé vivo. Aunque los médicos habían desahuciado a mi mamá porque ellos le habían dicho, mire señora, no hay nada médicamente que podamos hacer. Entonces me cuenta mi mamá que yo estaba en la incubadora una madrugada y ya el médico me había dejado para la otra mañana, se supone iba a morir. Y una enfermera se acerca a mi mamá y le dice, venga, ilegalmente. Y mi mamá entró para, sosténgalo y por lo menos dele teta para que no se muera con hambre. Y mi mamá me dio teta ahí y bueno, a la otra mañana, para sorpresa del doctor, yo no estaba muerto todavía. Así pasaron varios días, como una semana, hasta que quedé sano por completo, sin secuela, y me enviaron a casa. Y ahí empecé poco a poco a crecer. Wow. Y la cosa es de que te habían desahuciado y prácticamente pues no te pusieron medicamento, no hicieron muchas cosas porque realmente no había opciones. Ellos trataron, me cuenta mi mamá, que ellos hasta me trataban de agarrar la vía para ponerme medicamento, pero que yo expulsaba las agujas. Y era muy difícil porque como era tan pequeño, recién nacido, era muy difícil. Pero me trataban de sacar sangre para exámenes y la sangre hasta salía coagulada, dice ella. Wow. Sí, entonces fue realmente fue un milagro que Dios hizo en ti, de 4 quedar solamente tú y sin secuelas. Sí, eso fue algo que después, antes de yo conocer a Cristo, yo le recriminaba a Dios. Yo le decía, ¿para qué tú me salvaste cuando yo era un niño si voy a pasar todas estas cosas? Yo no quiero vivir. Aparte ya, pero al final del testimonio. Sí. Cuéntanos cómo son tus primeros años de vida, cómo es que tú, sin conocer, porque en ese momento pues no sabías que habías estado en peligro de muerte, pero vas creciendo, ¿cuáles son tus primeros temores que llegan a tu vida a los 2, 3 años? ¿Cuál es lo primero que te acuerdas? Bueno, empecé a crecer ahí en Cuba y como le decía, no sé si usted sabe, los cubanos son muy sexosos. Entonces yo era un bebé y los vecinos de la cuadra, cuando venía pasando una mujer con buen cuerpo, nalgona, me llamaban, Dayan, ahí viene una nalgona. Y yo salía corriendo como 2, 3 años a la puerta para ver a la mujer. Ya ahí me estaba el enemigo. 2, 3 años. Sí, ya ahí el enemigo me estaba inculcando por medio de esas personas que entraran cosas malas a mí y me estaban maldiciendo. Iba a entrar ahí la lascivia, todas esas cosas. Yo era un bebé y no conocía todavía de esas cosas, pero ya ellos me inducían. Yo me portaba muy mal y habían unas amigas de mi mamá que cuando visitaban la casa le decían, ese es un demonio, y me maldecían de esa manera. Pero así fui creciendo. Entonces, como el abuelo de mi hermano, porque somos de papás diferentes, él fue preso político en Cuba. Al cumplir sus 10 años de prisión en Isla de Pino, a él le dieron asilo en Venezuela. Y ellos se fueron a Venezuela y ya hicieron sus negocios allá y tenían cómo. Y le ofrecieron a mi mamá, mira, vende la casa allá en Cuba y ven para acá, para Venezuela, para que tengas mejor oportunidad, porque en Cuba no hay oportunidades. Y volamos a Venezuela, hasta ahí vi a mi papá, pues mi papá se quedó allá, nunca salió, él tenía otra familia. Entonces llegué a Venezuela a la casa de los abuelos de mi hermano. Y ahí al principio fue normal, pero después la cosa se empezó a poner dura porque empecé a recibir, mi hermano y yo, empezamos a recibir muchas humillaciones, muchos malos tratos. Habían obligaciones que si no limpias el pupú de los perros, el patio, no vas a comer. Le ponían lock al refrigerador para que no podíamos. Y yo era un niño, él sí era adolescente.
esas cosas lo llevaron a él a la calle y él se refugió en la calle. Pero yo no, porque yo era un niño. Mi mamá, para poder sobrevivir, ella salía todo el día a vender Avon y estanjón puerta por puerta y me dejaba en la mañana. Yo iba a la escuela y ella venía tarde en la noche. Y entonces, como los abuelos de mi hermano, ellos tenían un negocio que vendían neveras, cocina y cosas en el centro de Maracay, en Venezuela. Ellos me llevaban para allá en las tardes cuando yo salía de la escuela. ¿Qué pasa? Que yo no tenía amigos con quien jugar y el papá de mi hermano que estaba en Venezuela, él tenía otra familia y ellos tenían 2 niñas. Y cuando las niñas llegaban a la casa, ellos eran pudientes. Ellos no las dejaban jugar conmigo porque me veían como el arrastrado y que yo le iba a enseñar cosas malas cuando yo era un niño, no tenía todavía maldad. Pero no, hacían una separación. Con ellas había una preferencia y conmigo me separaban. Y yo no conocía a Dios, pero yo me encerraba en mi habitación y yo lloraba y yo le decía, ¿por qué me pasa esto a mí, Dios? Y hablaba con Dios sin conocerlo. Y a veces sentía escalofrío, a veces me sentía como abrazado, consolado. En medio de esa tristeza, de ese rechazo, yo me sentía consolado. Cuando yo me trancaba en la habitación y yo hablaba solo, yo pensaba que estaba hablando solo, pero ahí estaba él. Entonces, en cada etapa de tu vida lo más marcado fue el rechazo. Cuando estabas en tu gestación, tu mamá te estaba gestando, tuvo el rechazo de tu padre. Después empiezas a ver en cada etapa de tu vida el rechazo. Siempre te apartaban, siempre te alejaban, siempre te etiquetaban, pero todo eso tuvo consecuencias en tu vida. Sí, porque en la escuela también era igual, como yo no tenía con quién jugar, cuando yo llegaba a la escuela y veía al poco muchachito, yo me desesperaba y me portaba mal, no acataba las órdenes de los maestros, mira, siéntate, pórtate bien aquí, no, porque yo lo que quería era jugar y jugar y jugar, porque no tenía con quién pasar el tiempo. Ajá. Entonces, tanto era que me portaba mal que al terminar el 4º grado, la directora de la escuela le dice a mi mamá, mira, el año que viene busque dónde inscribir a su hijo porque aquí no lo queremos. Me botaron. Wow. Entonces mi mamá me inscribió en otra escuela que quedaba en el Castaño, ahí en Maracay. Y en esa escuela, cuando terminé 5º grado, también me botaron. Oh my God. Total. Porque ahí ya mi maldad ya empezó a incrementar y cuando uno es así que trata de entrar en grupo, hay otro que tiene el comando del grupo y él se la tira de malo y entonces ellos me querían someter y me querían golpear y eso y yo no me dejaba. Entonces ahí empecé, yo antes nunca había así peleado y ahí empecé a pelear y les caía golpe, pero sin misericordia a los niños, llamaban a mi mamá, repartían unas arepas, una señora que le decían mamá arepa en la escuela todo el tiempo, yo agarraba las arepas y se las tiraba a los muchachitos esos en la cara, me empezaba, ya ahí me desacaté, me empecé a portar muy mal. De ahí me botaron y empecé el 6º grado. A mitad del 6º grado de otra escuela me botaron y fui para otro. En un mismo año hice 6º grado en una, la mitad y 6º grado en otra. Wow. ¿Qué pasa? Cuando entré ese otro 6º grado en la otra, era una escuela que quedaba cerca del terminal de Maracay y mi mamá ahí ya había comprado un pequeño puesto un kiosco donde vendía periódicos, revistas, todas esas cosas. Ajá. Y yo salí de la escuela un día y vine al kiosco. Y ella me dijo, hijo, te voy a trancar con seguro por fuera, espérame aquí adentro del kiosco que yo voy a ir a comprar unas cosas. Yo ahí todavía no sabía nada de lo que era la pornografía. Entonces, ella se va y yo estoy como un niño, tenía 10 años, y empecé a ver hacia arriba y las revistas pornográficas estaban en la parte de arriba del techo. Yo, por curiosidad, bajé una y empecé a abrirla, a verla. Y sin querer, pero yo no conocía nada de eso, el miembro se, ¿sabe? Yeah. Entonces, por ahí empezó y empecé a ver cada vez que mi mamá se iba, ya eso, ahí algo me ató, espiritualmente hablando, por lo que entró por mis ojos. Yo anhelaba que mi mamá me dejara en el kiosco y se fuera para yo bajar las páginas, las revistas, y yo trancaba el kiosco por dentro para vacilarme las revistas. Y ahí empezó la pornografía en mi vida. Wow. Sí. Fue una atadura que trajo muchas consecuencias a tu vida. Oh, sí, muchas. Muchas. Sí, ahí entré al liceo, en 7º grado le hice en Venezuela, el liceo, la high school. Ya ahí no sé qué pasó en mí, pero mi comportamiento cambió, ya yo no era agresivo y ya yo no andaba mal en las notas, ya yo me preocupaba por salir bien en las notas y era más callado, era diferente.
allá le dicen jubilarse cuando uno se sale de la clase para ir a jugar fútbol y eso, porque yo era amante del fútbol antes de Dios, eso era el primer lugar en mi vida, el soccer. Entonces yo me escapaba de las clases para jugar soccer, esa era mi vida en el liceo. Al salir del liceo me encontraba en un limbo porque yo quería estudiar medicina, pero la prueba no estaba ahí y yo salí con muy buenas calificaciones en el liceo. Yo decía, yo no quiero perder un año esperando, voy a ponerme a estudiar cualquier cosa mientras. Y empecé a estudiar en una universidad que en Venezuela llaman la Universidad de Carabobo, queda en otro estado. Y empecé a estudiar contaduría pública. Al finalizar el primer semestre, no, la verdad no me gustó y no me sentí ahí. Dejé la universidad. Y me vine a la casa y ya era un joven, imagínense, ocioso, sin estudiar, sin hacer nada. Entonces, un poquito antes, mientras estaba en la universidad, yo estaba en un equipo de waterpolo, de polo acuático, de natación, que eso empecé a progresar, empecé a jugar para la selección del estado, después pasé a entrenar con la selección nacional en Caracas, en Venezuela. A eso era lo que me dedicaba en ese tiempo del limbo sin estudio, puro estar en la casa todo el día ocioso, ver pornografía y en las tardes ir a entrenar en el polideportivo. Y todos los días era así. Hasta que conocí a mi esposa por allá en el 2009 y empecé a entablar una relación con ella, primero como novio, caímos en fornicación y muchas cosas, hasta que nos casamos, duramos nada más 4 meses de novio y nos casamos. Yo me casé cuando tenía 19 años, sin conocer nada, siendo inmaduro, teniendo vicios. Gracias al Señor nunca he probado la droga, pero sí él andaba en el alcohol, sí fumaba de vez en cuando cigarrillo, pero la pornografía y el robar, yo todo lo que estuviese mal parado me lo robaba. Esas cosas me ataron, o también era muy mal hablado. Entonces, de 100 palabras que yo decía, 90 eran groserías, maledicencia. Esa es otra cosa que cuando yo me entrego a Cristo, yo no hice nada a Él. Fue como si me hubiesen cambiado la mente, porque mire todo el tiempo, por ejemplo, que llevo hablando con ustedes y no se me ha salido ni una mala palabra, y yo no he tenido que pensar lo que estoy hablando para que no se salga, simplemente es como si fuese una nueva mente. Una renovación. Sí. Wow, yo te me adelantaste, pero yo digo, está hablando del mismo muchacho. Porque con lo que nos estás relatando en tu niñez, cómo fueron tus comienzos, las ataduras tan fuertes que tuviste, verte ahora a ti y pensar que tú nos dices todo lo que estaba mal parado y yo me lo llevaba. Sí. Dime, ¿esa atadura de robo era por necesidad o por simplemente que te gustaba hacerlo? No, por llamar la atención, porque muchas de las veces la mayoría de las personas hacen cosas por llamar la atención de alguien. A veces era por llamar la atención porque en Venezuela, para hablar claro, yo no tenía ni un peso, yo era muy pobre. Yo nada más tenía, cuando estaba en la universidad, la beca de la universidad por ser buen estudiante. La universidad me pagaba, allá se llama preparaduría, y yo enseñaba a otros estudiantes universitarios para que ellos, cuando fueran a las clases, aprobaran los exámenes y eso. Esa era mi única entrada, pues no tenía. Pero yo empecé a robarle dinero a la abuela de mi hermano, porque como ellos tenían negocio, yo sabía dónde ellas guardaban el dinero y le quité mucho dinero. Que fue una oportunidad que me dio el Señor de ya cuando yo estaba convertido, predicarle a ella y confesarle todo. Pero yo confesé todo cuando yo vine a Cristo. Le dije, yo a ti te robé, yo a ti te hice esto, a ti te hice todo, y le pedí perdón a todo el mundo. Yo me limpié. El Señor puso el sentir en mí de limpiarme. Wow. Porque a veces no es solo confesar las cosas delante de Dios. Si tú ofendiste, si hay algo en contra de otra persona, tú tienes que confesarlo. Es lo que la Biblia dice. Wow. Entonces yo no robaba solamente por necesidad y al final porque empecé a robar también porque no podía haber nada mal parado. Es como un espíritu, es algo que tú no controlas. Una atadura muy fuerte. No controla. Sí. A veces se hace hasta como hablaba con alguien que dice que lo hacía por adrenalina. Por sentirse importante, wow, a ver si me agarran, a ver si soy más listo que ellos o algo así. Sentirse el cool. Pero eso entró en mí, que el Señor me lo hizo saber hace unos días atrás. Yo no me acordaba de esa escena cuando yo era niño. Así como entró la pornografía, como se los enseñé, en mí entró, yo trabajaba cuando era niño, cuando mis abuelos me llevaban al negocio,
yo me iba de ese negocio y me iba para un mercado que había ahí y yo me ponía a embalar las cosas en las bolsitas para que la gente me diera dinero. Entonces yo me acuerdo que me compré una bicicleta y la bicicleta, con mi propio trabajo, la bicicleta venía con unos taponcitos de los gusanillos, eran de plástico. Y yo veía los carros en los estacionamientos con tapones bonitos de metal en forma de como de bala, granada, eso. Y el Señor me trajo en estos días a mi mente, ahí fue cuando comenzó eso. Porque esa fue la primera vez que robé. Yo me acerqué a un carro y le quité los tapones y se los puse a mi bicicleta. Y sin yo saber, estaba robando, pero era un niño, tenía como 8 años en ese momento. Pero ahí entró eso de robo, sí, que nunca se quitó hasta venir a Cristo. Wow, Mari, es increíble. Qué poderoso, ¿verdad? Sí. Cómo Dios nos recuerda las cosas. Sí. Cómo el Espíritu Santo nos trae de dónde viene la raíz de lo que nosotros pasamos. Y a veces son ataduras que nunca nos damos cuenta que son ataduras ni de dónde vienen hasta que el Espíritu Santo interviene. Sí. Wow, Dayan, es increíble, es increíble. Amén. Cuando estabas en la universidad, Dayan, nos dijiste que tú eras ateo. No, yo entré a pensar ese tipo de pensamiento ya estando aquí. En la universidad yo lo que hacía era que ya yo estaba casado con mi esposa, yo la engañaba a ella con otras muchachas, yo andaba en protestas estudiantiles cuando Hugo Chávez se murió en el 2013, entró Nicolás Maduro, ahí se armó un revolú en todas las universidades en Venezuela y salíamos los jóvenes a protestar. Se miraban las noticias. Sí. Sí. Entonces yo estaba en el grupo ese del pedagógico que nos salíamos a las calles como a la semana y se cerraba toda la universidad, los maestros mandaban a los estudiantes para las casas porque nosotros trancábamos toda la avenida, esa era una avenida principal, se llama Las Delicias en Maracay. Nosotros hasta poníamos barricadas, tumbamos árboles y los poníamos en el centro, venían las militares y ese era lo que nosotros queríamos, que vinieran los militares para pelear contra ellos. Nosotros teníamos morteros, nosotros teníamos molotov, teníamos piedras, eso era una batalla campal. Dayan, pero ¿era una pelea justa? ¿Qué tú crees? Digamos que yo lo hacía, yo detestaba a los comunistas, a los gobiernos pues son muy opresores. Son malvados. Pero yo lo hacía más por la adrenalina, por el sentir de que quiero pelear. Yo estaba ya yo era adulto y ya yo estaba muy lleno de cosas malas. Yo quería pelear con los policías y yo me tiraba bombas ahí frente a frente con ellos, con los militares. A veces teníamos que correr porque ellos encendían las motos y al que agarraban o lo llevaban preso o le pasaban por encima. Entonces la maldad empezó a incrementar en nosotros y empezábamos a poner hasta alambres de púas de un árbol al otro para cuando vinieran los policías se engancharan y se ahorcaran, se cayeran. Recuerdo que una noche no pudimos salir porque los militares se pusieron tan bravos que rodearon la universidad y nosotros adentro. ¿Qué pasa? Que allá no es como aquí, que la policía puede entrar a las universidades, allá se le llama autonomía. Ninguna autoridad puede entrar sin una orden judicial a una universidad. Y eso nosotros nos salvaguardamos y que acá adentro ustedes no pueden pasar. Pero como quiera el gobierno tenía unos grupos que llamaban Tupamaro, que eran armados, eran malandros, eran gente delincuente. Pero ellos sí los mandaban y eso sí se asaltaban eso porque eso no eran policías, con el fin de matar, de dispararnos, de hacer con nosotros lo que sea. Lo que pasa es que nosotros teníamos, como se dice allá, unos búnkeres, unos lugares donde escondernos que no nos encontraban. Pero esa noche pusimos una barricada, había un carro que quería pasar a juro y le dijimos, no vas a pasar, da la vuelta. Él, está bien, voy a dar la vuelta. Él empezó a dar la vuelta y nosotros estábamos en la reja no era con muchos huecos. Entonces él empezó a dar la vuelta. Cuando él da la vuelta y ya están como que se va a ir, él agarra y baja la ventana y ha sacado una pistola con, allá le dicen peine banana, y nos ha dado una ráfaga de tiros a todo. Y para la misericordia de Dios, yo estaba en una columna que era como de este ancho y me parecía así derechito, y las balas pasaban y nosotros escuchamos como impactaban contra las paredes del comedor. Otros compañeros se tiraron al piso acostados y gracias al Señor ninguno salió herido esa noche, pero sí nos lanzaron muchos tiros. Dayan, es increíble porque hemos visto estos grupos, no solo en Venezuela, en todas partes del mundo vemos estos grupos. Eso es falta de Dios. Amén. Eso es falta de Dios. Amén. Ahora que usted dice eso me viene a la mente. Yo veía como había un movimiento cristiano evangélico en la universidad y cuando nosotros decíamos, vamos a trancar la calle, todo el mundo se tiene que ir. Ellos agarraban, recogían todas sus cositas y ellos nunca se quedaban a apoyarnos ni a nada. Ellos caminaban y se iban de primerito. Yo decía, pero estos tipos sí son gafos. Nunca apoyan, nunca hacen nada. Son pan con huevo, decíamos nosotros en Venezuela.
Y eso es algo que ahora yo veo y yo me vería en el mismo espejo. Yo ahora jamás haría una cosa así. Es más, no, jamás me nacería un sentir así porque el Espíritu está viviendo dentro de ti. Nunca te va a guiar a nada malo que le desagrada a Dios. ¿Y también no crees que había dentro de ti tanto desprecio, tanta falta de autoestima, tanto valor a la vida, bueno, un montón de cosas, ataduras que venías trayendo? Aparte, tal vez el rencor, tal vez el odio, y no sabías dónde depositarlo. Amén. Bueno, sí, es parte de lo que fue mi infancia y parte de mi juventud. Digamos que lo drenaba ahí en la universidad. Y bueno, por la misericordia. Ahora yo he llorado hablando con el Señor, pero les digo, wow, nunca me tocó una bala de esas. Las piedras que nos lanzaban a veces me pasaban muy cerca, que a un compañero una vez le pegó en la boca y le tumbó todos los dientes y eso fue horrible. Nunca me pegó una piedra, nunca me pegaron una bomba, un vidrio, nada. ¿Viste algún compañero morir ahí a la par tuya? Cuando me fui de Venezuela, que el Señor nos da la oportunidad en 2016 de salir para México y cruzar la frontera, ahí mismo se armaron otras protestas y ahí sí la cosa arreció, porque ya los guardias ya no andaban solamente con las perdigones y las bombas lacrimógenas, sino que ya venían con ametralladoras. Y a varios compañeros ahí en el medio de la Vía Las Delicias los tirotearon, a uno le picaron, sobrevivió, pero le quitaron un pedazo de estómago y un pedazo de hígado para que sobreviviera. Otro perdió una pierna, quedó minusválido para toda la vida. Y después él, porque a él le predicaban el evangelio, ahora me doy cuenta yo, nunca hizo caso al llamado, y al tiempo a él lo encontraron muerto en un dumpster, como los aquí de la basura. Ahí lo encontraron, alguien lo mató y no se sabe quién fue, pero él lo perseguía al gobierno. Otro compañero los tomaron preso y lo enviaron a una cárcel que queda en el estado Bolívar y estuvo 1 año preso con criminales. La pasaron mal, pero yo me fui a tiempo. Y sobre todo que la mano de protección de Dios siempre estuvo contigo, aun cuando tú no lo conocías, aun cuando tú no sabías de realmente quién era Dios, porque tú nos contabas que sí orabas, sí le decías, Dios, mira esto, mira lo otro, aún sin conocerlo y sin haberlo aceptado en tu corazón, y tú veías y sentías la respuesta de Dios para tu vida. Sí, yo sentía como una cobertura, yo no sabía de dónde venía, bueno, no conocía a Dios, pero yo sí hablaba, yo decía que yo hablaba solo con Dios, pero yo decía Dios y me sentaba y hablaba, como si estuviera teniendo un amigo al lado hablando, pero yo no lo conocía. Y él estaba ahí escuchando todo eso. Además que después que yo llego a Cristo, yo entendí todo lo que pasó de la infancia, porque yo le recriminé al Señor cuando llegué a Cristo, ¿por qué me salvé yo? Si para tener una vida así tan deplorable, yo no quería vivir. Dime una cosa para entender a esos muchachos, porque nosotros vemos en las noticias los muchachos que están en esos grupos de las universidades. ¿Qué pasa cuando llegan a casa y están en la soledad, cuando están en sus cuartos? ¿Cuál es la mente de un muchacho que está apoyando a un grupo de donde tú saliste? Bueno, dice la Biblia que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca sobre ellos el evangelio. Uno se encuentra sin Cristo con una mente cauterizada, empezar por ahí. Yo llegaba a mi casa después de engañar a mi esposa, estando con otras muchachas en la universidad, y de hacer esos actos en la calle como si nada, como Pedro por su casa. Me acostaba y como si nada, me prendía mi fútbol porque la vida mía era el fútbol. Y tenía una mente cauterizada, nada, mi conciencia no me redarguía de nada. Estaba muerto espiritual. Wow. Realmente entonces en ti no había ese sentir, esa, como dices tú, la conciencia que te dice, estás actuando mal. ¿Cómo puedes llegar como si nada cuando a lo mejor y te siguieron y estás poniendo en peligro tu casa, tu familia? Yeah. Todo eso por ti no pasaba. No. Te sentías hasta cierto punto como invencible, como que nadie podía contigo. Ya he estado tanto en el peligro que fuera del peligro no me va a pasar nada. Sí, me acostumbré tanto, digamos, como a la candela, al peligro, que ya le perdí el miedo y el respeto a eso que sí tenía. Porque ahí en cualquier momento cualquiera puede perder la vida. Digamos que en Venezuela es un país ahora mismo sin ley. Ahí cualquiera te mata en la calle y nadie paga. La delincuencia es tan grande que te separan y te roban el teléfono en la calle y te dan unos tiros y nadie responde por eso. Entonces, era como un país sin ley. Y nada, yo llegaba a mi casa y me tiraba en la cama, me ponía a hablar ahí con mi esposa, pero como si nada, como si yo no hubiese hecho nada. Wow, es increíble.
increíble. Qué tremendo. Es increíble lo que decías, es tener ese corazón ya encallecido. Sí. Encallecido. Ya sin sentimientos. Sí. Wow, es increíble. Pero bueno, ya hablamos un poco de todas las ataduras que tú traías, de todas las situaciones de la niñez, cómo te rechazaron, cómo llegaste a un lugar que casi no era tu familia, te adoptan, pero wow, con unas consecuencias muy duras que marcan la vida de un niño. ¿Cuál es el consejo? Porque cuando, quiero que enfatices eso, cuando tu mamá te dejó en ese kiosco, porque a mí me impresiona cómo un segundo de una madre, o de un pestañazo de una madre, viene una atadura a un hijo. Sí, ahora nosotros lo entendemos como padre, mi esposa y yo, y tenemos mucho cuidado a nuestros hijos, porque tenemos una experiencia previa de cómo, y tenemos la guianza del Espíritu Santo que nos enseña, nos guía toda verdad, nos muestra cuando aún los hijos de nosotros están haciendo cosas que nosotros todavía con nuestros ojos no hemos visto, el Señor nos revela, nos dice, está pasando algo. Pero es importante no dejar a ningún niño solo, porque el enemigo está alrededor de todo el mundo buscando cómo hacerlo caer, cómo devorarlo, con el fin de atarte. Ya una vez que tú tienes legalidad espiritual y estás atado, el único que te puede librar es Jesús. Y ahorita que hay tantas puertas, por ejemplo, una revista, pero ahorita tenemos el internet abierto en los teléfonos, que cualquier niño lo puede manejar, que cualquier adolescente puede entrar a las páginas que uno como adulto no se imagina que existen, porque realmente es mucha la maldad en lo que son los afuera de Dios, es mucho la maldad en el mundo, y todas las ventanas que están ahorita, antes era el kiosco nada más, ahorita hay un montón de ventanas alrededor de nuestros hijos, simplemente ir a la escuela, una mala información, una mala guianza, una mala sugerencia, todo eso te involucra, te lleva a una atadura si no estás en Cristo. ¿Cuál sería el consejo que tú dirías a los padres? Bueno, a los padres, tener a los hijos enseñarles, instruirlos en la palabra, como dice la Biblia. Por ejemplo, en mi casa nosotros tenemos una política. Nosotros no tenemos televisión por cable. Nosotros no tenemos redes sociales. Nosotros, la única red que tenemos es YouTube. Y ahí lo que se ve nada más es alabanzas y predicaciones, testimonios, cosas así. Porque ¿qué pasa? Cuando, lo voy a hablar más adelante, cuando yo me convierto, el Señor trata conmigo a raíz de lo fuerte que era esa atadura a la pornografía, que yo tenía que cerrar el Facebook, el Instagram, todo ese tipo de cosas. Porque lo que entra por mi ojo en esos lugares no me va a hacer bien a mí y no le agrada a Dios. Qué maravilloso lo que tú acabas de decir. Cerré esa puerta, porque por ahí mis ojos se contaminaban. Es que yo no veo forma de poder seguir a Cristo sin ser radical. Tú no puedes tener un pie en el mundo y tener un pie en el Evangelio. Sí. Porque el mundo espiritual que nosotros no vemos es por legalidades, es por cadena. ¿Qué pasa? Por ejemplo, dice Jesús que la ventana del alma es el ojo. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Pero si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará en luz. Si tú pasas por el Facebook, en mi caso, lo que trató Dios conmigo, si tú pasas por el Facebook, como se estila en estos tiempos, y hay tantas mujeres ahí con poca ropa, mujeres que se toman fotos en bikini como y hombres desnudas. También. Hombre, lo que entra por tu ojo ahí, entra lascivia, entra lujuria. Ya son dos puertas abiertas que después se pueden transformar en adulterio si estás casado o en fornicación si no estás casado. Entonces, es como una cadena. Él usa una, después caes en otra, pero ya él tiene dos a su lado. Y así se maneja el mundo espiritual, por legalidad. Y la cosa es de que no nos damos cuenta que estamos cayendo en eso. A ti Dios te cortó de raíz esa atadura que tenías a la pornografía. Porque tu caso empezó muy pequeño, pero escaló muy rápido por todo lo que tú tuviste acceso. Entonces era una situación que tú por ti mismo tú no podías romper. Necesitó Dios llegar y deshacer eso y te dio la llave. Lo deshizo, cerró la puerta y te dio la llave. Amén. Lo que pasa, eso pasó cuando yo vengo a Cristo, porque se me ha pasado contarle el testimonio cuando llegué a Estados Unidos. Cuando llego a Estados Unidos, yo venía de una vida de no tener absolutamente nada, ni oportunidades en Venezuela, y aquí se me abrieron muchas puertas. Este país es de bendición o puede ser de maldición para otro.
por la facilidad que tienes y el acceso que tienes a las cosas materiales y a la droga, al alcohol, los que tienen ese tipo de atadura. Así que puede ser o de bendición o de maldición. Para mí fue de maldición porque no tenía Cristo. Wow. Entonces empecé... En ese momento. En ese momento. Ajá. Empecé a trabajar, llegué primero a California, a casa de un primo, y él me tuvo ahí como 2 días. Después fui a Las Vegas, que era el lugar donde íbamos a vivir con otro primo. Salimos, estuvimos ahí en Las Vegas, ahí pasó otro testimonio, pero ese familiar, donde nosotros no teníamos todavía trabajo. Entonces un primo, tenía mi primer día trabajando y él le dice, yo escucho una conversación, estaba yo durmiendo, pues trabajaba de madrugada, y mi primo le estaba pidiendo la tarjeta de los food stamps aquí a mi esposa, y mi esposa no se la quería dar porque el mes anterior él había gastado todo y no nos dejó nada, y nosotros no teníamos 2 niños chiquitos y no teníamos cómo vivir. Él le dijo, si no nos los vas a dar, se tienen que ir ahora mismo a la calle. Y literalmente nos botó a la calle, pero ya nosotros habíamos ido a una iglesia antes aquí, ella, donde te regalaban comida allá en Las Vegas. Y la primera cosa que pasó por nuestra mente fue ir ahí y hablar con el pastor a ver si podíamos quedarnos ahí en la iglesia unos días porque yo tenía nada más un día trabajando, no había cobrado ni mi primer cheque. Y el pastor al final accedió, Dios movió su corazón. Y estuvimos ahí en la iglesia. Los hermanos se portaron muy hermosos con nosotros, nos traían comida, víveres, dormíamos ahí en un cuartico en la iglesia hasta que pudimos salir de ahí para un apartamentico. Mientras yo trabajaba de madrugada, yo veía la línea de los taxis en Las Vegas y decía, wow, yo pulía piso, mármol en un casino y me caía del sueño, y en la máquina en la mañana eran 7 horas moviendo así y ya la espalda no la aguantaba. Y dije, yo voy a aprender un poco inglés porque yo quiero trabajar en esos taxis. Y así hacía, cuando llegaba a la casa me ponía a aprender inglés y presenté la licencia para esos taxis y empecé a trabajar ahí. ¿Qué pasa? Cuando empiezo a trabajar ahí sí se gana buen dinero, más las propinas que te da la gente. Empecé a derrochar en gusto, viajaba mucho con mi esposa para California, Los Ángeles, todo eso. Y la pornografía se subió mucho más, porque las mujeres que yo veía ahí en los taxis en Las Vegas eran mujeres como dicen en el mundo, mandás a hacer. Wow. Y venía siempre a mi mente la idea de todos los días parar en algún casino, meterme al baño y ver pornografía. Y así, y fue incrementando al punto de que era una opresión tan fuerte que yo no podía pasar un día sin dejar de ver pornografía y la masturbación. Wow. Es algo penoso de decir, pero es una realidad que está aconteciendo, y no solamente en jóvenes, sino también en niños, sino también en hombres adultos, y no nada más es exclusivo de un sexo, sino también de las mujeres. Hay mucha gente involucrada en esto, que como tú dices es vergonzoso, pero es que es necesario que se sepa que hay una forma de salir de todo esto, que humanamente no vas a poder. En el 2020 fue cuando conocí a Cristo, pero no lo conocí por la pandemia, lo conocí por una situación familiar. Me dan una noticia y yo caigo en una depresión como nunca antes en mi vida había caído, al punto que dejé de ir al trabajo, no quería comer, no quería vivir. Pasé 5 días que no podía conciliar el sueño, no dormía nada. Y ya tenías a tus niños. Oh, sí, pero ya no me importaba nada, no me importaban ni mis hijos, ni mi esposa. Tenía mis carros, tenía ya una casita, no tenía necesidad ya nada materialmente hablando, pero no tenía deseos de vivir por la noticia. Se me cayó todo el mundo abajo primera vez en mi vida, bueno, cuando niño, y esta vez que sentía ganas de morirme, que no quería vivir más. Pero esta vez sí era fuerte, al punto ese que 5 días no dormí nada. Conseguí con lo poquito de ahorro que tenía un psiquiatra, que no había que sabe que aquí todo lo médico hay que sacar una forma y tienes que tu médico generar ante una referencia. No, tú ibas y sacabas una cita y te consultabas con él, muy bueno. El tipo se echa para atrás así en la silla y yo le empiezo a contar y me dice, bueno, no se puede hacer mucho, pero te voy a recomendar unas pastillas para que duermas. Y me recomendó unas pastillas, que tengo el pote en la casa, se me olvidó traerlo para el testimonio, se llama mirtazapina. Son muy fuertes. Te ponen el cerebro como bloqueado, que tú eres como un zombie. Llego a la casa, me la tomo y con esa pastilla pude dormir una noche, una sola. Después la tomaba y no podía dormir y quedaba el efecto de la pastilla de que no me dormía, pero quedaba todo el día como un zombie. Sí.
Entonces mi esposa, guiada por el Señor, porque ella ya se había reconciliado, me quitó las pastillas y me dijo, no te las vas a tomar más. Y yo, no puedo, si no me la tomo, no puedo ni siquiera estar en paz. Yo buscaba mi refugio en la pastilla tratando de salir de esa depresión, no podía. Tú querías adormecer tu corazón, tu mente. Yo prefería estar dormido que estar despierto, Sí. así literalmente. No resultó. Un día voy a trabajar como a la semana y estoy en la cola del aeropuerto para cargar y se me ocurre llamar al psiquiatra y decirles, mira, las pastillas que me recomendaste no me están haciendo nada. Y el Señor fue dejando que la gente me empezara a rechazar para llevarme a los brazos de Él. Wow. El psiquiatra me dice por teléfono, ¿te las tienes que tomar o no? O si no, van para darte otro. Yo le digo, pero no tengo dinero para otra consulta porque era muy caro. Entonces me dice, bueno, entonces no puedo hacer nada y te tengo que dejar porque tengo otro paciente. Y me colgó el teléfono. Y ahí me puse a llorar en el carro y le dije, no, hablando ya con Dios, no lo conocía todavía, pero decía, me quiero morir, no quiero vivir, no tengo deseos de nada. Y era horrible, horrible. Wow. Esa situación que tú pasaste, Sí. Dayan, tan dolorosa, que lo único que tú querías y mirabas la opción era dormirte Dormirme, y no sentir más. no sentir más. Me impresiona porque, sabes, aquí tengo hay muchas llamadas que nos hacen y dice, tengo mis hijos, pero ya no quiero seguir viviendo. Wow. Y es increíble. El dolor es tan grande o el bloqueo del enemigo es tan grande que se le olvida lo más importante que nosotros tenemos, nuestros hijos. Sí, recuerdo ahí a los días venir manejando, que me tocaba entregar el carro en la compañía para agarrar mi carro y irme a casa. Y cuando venía manejando había un poste de luz grandote y una voz que sé que ahora es el enemigo, me dijo, acelera duro y estrellate contra ese poste. Y ya, se acabó todo. Y vino eso a mi mente, pero no pude hacerlo. Seguí manejando, dejé el carro ahí estacionado. Bueno, pasó el tiempo para no hacérselo muy largo. Y fui a un psicólogo, bueno, déjame ver si un psicólogo me ayuda. El psicólogo, la respuesta que me dio fue, bueno, permítetele a tu mente pensar en lo que pasó una hora y después de eso, durante las próximas 23 horas del día, no puedes pensar en eso, bloquéala. Y no, ya te permitió una hora, no se puede. Y yo estaba diciendo, wow, ahora que lo veo, sí digo, el diablo dándome consejo. ¿Te has visto? No hay forma de salir. No sí, hay forma, sí. si no, Si dinos no con la Cristo. palabra. Solo Cristo pudo. La última puerta que toqué fue una doctora de medicina interna, porque yo dije, bueno, ya probé con el psiquiatra, probé con el psicólogo, déjame ir a esta doctora a ver si ella me da una referencia para una resonancia magnética, a ver si yo tengo un problema en el cerebro. ¿Qué pasa? Que ahí fue la primera vez cuando Dios me habló ya así a mi mente. Porque como le digo, yo muchas veces buscaba a Dios solamente cuando necesitaba y después me olvidaba de Él. Yo entro, como hacen los doctores, te dicen, pasa, y ahorita yo paso, y te dejan solo en el cuartico. Cuando estoy en el cuartico, el Señor habla a mi mente y le dice, lo que ella te va a decir es esto, esto y esto, y no te va a dar la solución. Esta vez la solución soy yo o es nada. Y yo me puse a llorar, y literalmente entró ella a los minutos, y se sentó y me trató como si yo no le estuviese pagando. Hasta se echó para atrás así en la silla y se cruzó los brazos y me dijo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Y me trató mal. Y yo dije, nada, no se preocupe. Y abrí la puerta y me fui. Mi esposa se enfureció cuando llegó al carro llorando y entró y le dijo de todo a la doctora. Me dijo, si ese muchacho cruza la calle y se tira un carro, es culpa tuya, porque ¿cómo tú lo vas a tratar así si él está deprimido? Bueno, de ahí me fui para la casa y recuerdo que ahí empezó el proceso con Dios. Pues ya Dios me había hablado. Y ahí yo me tiré de rodillas, empecé con mi esposa a hacer ayuno todo el día y lectura de la palabra. Y yo llorando, pero gimiéndole, yo le decía, tú sabes que yo no quiero vivir más. Yo quiero nacer de nuevo, yo quiero sentir lo que yo veo que la gente siente en la iglesia, yo quiero ese gozo. Yo me he cansado de hacer las cosas a mi manera hasta ahora, yo te necesito. Yo he fracasado toda mi vida apoyándome en mi propia prudencia y en mi conocimiento. Yo te quiero a ti en mi vida. Y yo lloraba y un día, no sé cuándo pasó, a partir de ahí jamás volví a sentir ni una pizca de deseo por ver pornografía. A la semana me tocaba trabajar y me monté en el taxi y yo lloraba en el taxi porque algo dentro de mí, ya era el Espíritu Santo, me hacía sentir triste y fuera de lugar. Yo decía, yo no quiero este trabajo, yo no quiero tener que volver a ver más a esa mujer, yo no quiero que la gente se monte en el taxi y me diga, llévame a la tienda de drogas, de la marihuana. Yo no quiero, Señor, yo quiero un empleo nuevo, yo quiero una vida nueva. Y él escuchaba todo eso. Y bueno, el Señor nos movió y
nuestra suegra vivía en Chile en ese tiempo y nos pasó un video del pastor Harrigan. Wow. Y empezamos, eso era todos los días en la casa, porque nos dieron layoff por la pandemia. Y estuvimos trancados en la casa, pero eso fue el refugio con Dios. Días y días, todos los días, buscando a Dios, buscando a Dios. Y el Señor, empezamos a ver el video del pastor y vinimos 20 horas manejando acá en junio del 2020. Ajá. Y cuando yo me acuerdo que llegué un sábado y dentro había un servicio de caballeros y al yo entrar a la iglesia me empecé a llorar solo y yo no me explicaba por qué. Ahí estaba la presencia de Dios y como Dios confirmando, como que te voy a mover. Fui el domingo al servicio, me gocé y el pastor dio una palabra del ciego cuando Jesús escupió en tierra y se echó barro y le dijo, ve y lávate. Y el pastor dijo, hay milagros que el Señor ya los tiene para ti, solo que tú tienes que ahora moverte y tomarlo. Y esa fue la palabra. Nos regresamos a Las Vegas y cuando yo iba llegando a Las Vegas, yo lloraba en el carro y le decía a mi esposa, yo no quiero regresar, yo no quiero esta vida, yo no quiero estar más aquí más. Y ahí empezamos a orar y el Señor le dio un sueño a mi mamá. Que mi mamá es impía, ella todavía no llegaba a Cristo. Mi mamá estaba preparando maletas para venir al aeropuerto de Kansas, que se iba a mudar. Y mi papá, entonces mi mamá nos cuenta y nosotros, wow. Entonces, mi esposa dice, bueno, vamos a movernos, vamos a llamar allá a buscar renta y eso. Y todas las puertas las abrió el Señor. Ya teníamos el apartamento, aún antes de mudarnos, ya nos mudamos, ya teníamos el apartamento, todo donde llegar. No tenía todavía trabajo porque tenía todavía un poquito de la depresión. Yo tenía ahora temor a trabajar, un temor terrible. Y digamos que el Señor me abrió puertas y bueno, yo dije un día, Señor, tú sabes que yo no quiero trabajar, no me siento sentimentalmente bien para trabajar, pero voy a aplicar, Señor. Y empecé a aplicar y apliqué para 2 trabajos. Me llamaron el mismo día y a la misma hora para la entrevista. Uno era el trabajo que tengo todavía actualmente y ya le voy a explicar de qué. Y otro era una compañía de mudanza, mudando cosas. Pero el trabajo que tengo ahora era el propósito que Dios quería. Yo trabajo en una compañía médica que nosotros vamos a las casas, a los hospitales a entregar camas de hospitales, máquinas de oxígeno, máquinas de succión, nebulizador, todas esas cosas a personas que ya tienen los días contados, que los médicos los desahuciaron, que los mandan para la casa para no tenerlos en el hospital, como hospice. ¿Qué estás haciendo tú ahí? Sí, ahí, bueno, desde que el Señor me dio este trabajo, yo a toda casa que llego, yo compro tratados por internet en una página que se llama Track Planning. Ajá. Y toda casa que llego entrego tratados, le hablo a la gente de Cristo, gente han aceptado al Señor conmigo y hay muchos que no lo han hecho pero le he dado el tratado y ellos me han dicho gracias, llorando. Y yo solamente lo sabré allá en el tribunal de Cristo con el Señor de las recompensas a cuántas almas que yo le di esos tratados antes de morir aceptaron, se arrepintieron como el ladrón en la cruz. Eres la última opción de mucha gente. Bueno, donde el Señor me puso. Sí. A veces no necesitamos un micrófono o una tarima porque somos parte de un cuerpo y el Señor tiene obreros en todos lados. En todos lados hay alguien que puede sembrar la semilla del evangelio en un corazón. Amén. Mira, yo quería Qué gritar, poderoso. yo quería gritar y decir gloria a Dios así como lo hacemos en la iglesia, pero ahorita en el programa. Porque qué maravilloso cuando Dios llega. Se fue la depresión, se fueron las ataduras de tantas cosas que tenías. Se fue. Eres un hombre nuevo. Todo. Yo, desde ese tiempo hasta el sol de hoy, delante de la presencia de Dios, jamás yo he vuelto a abrir una página de pornografía, jamás he vuelto a masturbarme, jamás he vuelto a tomar algo que no es mío, se me olvidó. Ahí en el taxi una vez, hay todos los turistas que dejaban teléfono, propiedades, no lo volvían a ver más, me lo robaba. Ajá. Cuando me convierto a Cristo, todavía antes de venirme, un turista dejó un teléfono y yo me acuerdo que el Espíritu Santo me dijo, llama urgente y entrégalo. Me sentí mal, como oprimido, pero por el Espíritu. Y yo me acuerdo que yo llamé y hasta que no lo entregué yo no tuve paz en mí. Y ahí me di cuenta que había otra naturaleza. Sí. Wow. Y cuéntanos un poquito cómo te sentiste cuando ya te reconcilias con Dios, empiezas a perdonar. Hay un espíritu de perdón en ti. Amén. Sí, el Señor me empezó a traer a memoria gente que yo ni me acordaba que yo había ofendido, gente que yo le había robado dinero, gente que yo le había hecho cosas malas. Y empecé a llamar y a los que no me contestaban le escribía. Muchos me respondieron, me dijeron no te preocupes, se reconciliaron conmigo. Otros nunca me respondieron. Pero yo cumplí con lo que el Señor puso en mi corazón porque el Señor estaba haciendo un proceso de depuración, limpiarte. Cuando Él dice que cuando Él llega y saca al hombre fuerte, la casa queda limpia y vacía, viene a habitar el Espíritu Santo. Y Él te piensa, eres como un bebé.
empiezas a crecer, naciste de nuevo, empiezas a crecer y tienes que empezarte a nutrir de las cosas de Dios, buscar una guianza de parte de Él porque tú estás nuevo. Y Él me empezó a quitar todo ese tipo de cosas. Qué increíble. Qué poderoso. Solamente, Dayan, ¿tú crees que había arreglo con todos los médicos y cosas que buscaste? No había forma. No había forma. No había forma. Mira, la palabra dice que conocerás la verdad y la verdad los hará libres. En ese momento los judíos les respondieron, linaje de Abraham somos. Nunca hemos sido esclavos, nosotros somos libres. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo sí, hablando del mismo. Por tanto, si el Hijo os libertare, ustedes serán verdaderamente libres. ¿Qué quiere decir con eso? Que fuera de, ¿cuál es el antónimo de verdaderamente? Que estás mentirosamente, sería el antónimo de verdaderamente. Sí. No hay forma de ser libre de ninguna atadura en este mundo si no es por Cristo, porque Él es el creador, Él es Dios. Si él mismo dice, si Él no entra y ata al hombre fuerte y lo echa afuera, la casa sigue siendo del hombre fuerte. Y cuando hay legalidad de Satanás tiene la legalidad, pero cuando entra el Hijo de Dios no hay lugar para nada. Qué maravilloso, qué maravilloso, porque hoy hemos visto la sanidad, Dayan, Mari, Carla, que estamos aquí en la cabina. Hemos visto tantas sanidades que son imposibles para un ser humano, por mucho estudio que tenga, todos los diplomas en las paredes de las diplomas de sus especialidades, nada nos puede hacer libres, nada. Así es. Solamente Jesús. Amén. Y la cosa es de que no nos hacen libres, pero sí nos hunde más nuestra conducta, que siempre va a ser deplorable porque no conocemos a la verdad. Y la verdad es la única que nos puede libertar. La verdad es que ha sido una hora, un momento muy, muy especial en el cual hemos recibido muchas cosas y nos ha venido al entendimiento otras más. Pero no queremos irnos sin que le pidamos que dé un consejo, no solamente al niño, al joven, no, sino global, a que todo el mundo que escuche este testimonio, un consejo que usted le pueda dar a él. Bueno, un consejo basado en lo que yo viví, que ahora entiendo por qué personas que lo tienen todo se dan un tiro y se matan, pues, porque tú no puedes conseguir nada en este mundo que vaya a llenar el lugar que ocupa Dios en tu corazón. No hay nada. Hay gente que tiene una familia perfecta, entre comillas, tiene mucho dinero, pero se sienten deprimidos. Como el caso, por ejemplo, del pasado Héctor el Father, que ahora es Héctor Delgado. Sí. Ese hombre tuvo un encuentro con Cristo y dejó absolutamente todo, porque él probó lo que nosotros probamos. Y no hay vida fuera de la vida, y la vida es Cristo. Ay, Dios. Amén. Qué poderoso, así es. Dayan, de veras que te entiendo más ahora que te Amén. conozco. y no puedo entender el muchacho que nos presentó al comienzo con lo que Dios ha hecho ahora. Amén. Solo puedo decir, Señor, de veras que tú eres experto. Es grande. La gloria es de Él. Amén. 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 Pues gracias, muchas gracias por haber estado en el programa. La verdad es que fuimos muy edificados y yo sé que cada persona que escucha este programa va a sacar algo para su vida, no solamente para que le verse en el espejo, sino para salir de tantas situaciones que a veces nos metemos por falta del conocimiento de Dios. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esperamos que en un futuro también pueda venir a todavía darnos más testimonio de su vida. Amén, amén. Gracias a ustedes por la oportunidad y gloria a Dios. Amén, Dayan, te bendecimos. Sé que vas a hacer el propósito de Dios y estás en la asignación que Dios te ha mandado Amén. a hacer. Estoy pleno. Gloria Oh my a God, Dios. ¿qué más necesito? Amén. Bueno, vivir cada día esperándolo a Él. Amén. Amén. Así que le bendecimos, hermano. Hermana, si estás pasando con la situación de un hijo, droga, no te voy a inventar todas las cosas que tú estás pasando o sabes de alguien. Mira, la solución solo es en Jesús. No hay medicamentos, no hay consejería, solo Jesús y el amor de mamá y papá. ¿Ok? Así que le bendecimos y será hasta un próximo testimonio. Shalom.